La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. No, todo. Hablar contigo. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es jueves, como cada jueves tenemos a don José Rijo Presbot. Muy buenas noches. Exactamente las 7:01 de la noche. Yo soy Julio Cordero. Y yo soy José Rijo Presbot. Doña Milagro. Yo todavía soy Milagro. Yo todavía, ¿verdad? Un gusto siempre venir en los jueves aquí. No, pero es que a ellos nos ha permitido hacer a nosotros y a la emisora una labor educativa profunda sobre el uso del presupuesto, que es fundamental. Es que solamente se hace o se cumple si se financian las cosas, si se cumplen los procedimientos establecidos en la ley del presupuesto. Y fue mucho el trabajo que dio reformar todo el sector impositivo que dependía del Poder Ejecutivo en todas sus áreas, la del control del crédito, la de la tesorería, la de la Contraloría, la del presupuesto, toda una ordimbre de leyes, cambiar los ministerios, el de Hacienda, lo que fue el secretariado técnico de la presidencia, transformarlo en el Ministerio de Economía. Y realmente todo esto estuvo implicado a que le dimos seguimiento a unos cambios que prometían eran innovadores. No. Y de verdad, ahora nos toca seguir reclamando, porque tuvimos en su aprobación, y además de eso se ha quedado provecho infinito. La formación tuya en el conjunto de los mejores valores que conocían de Cámara de Cuentas de América Latina. Sí, no, y hay que recordar, la primera ley que salió fue la ley que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Porque antes de esa ley, contabilidad dependía de Contraloría. Sí. Entonces, el que registraba el gasto lo auditaba. Y entonces se creaba una igualdad. Eso era una barbaridad. Sí. Había que separar, ¿no? Las dos funciones. Y las otras tres leyes, proyectos que se trabajaron inmediatamente, la de contabilidad gubernamental fue en el 2001. El 2001, sí. Las otras tres proyectos de ley fue la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley de Crédito Público y la Ley de Tesorería. Porque estos cuatro órganos, contabilidad, tesorería, presupuesto, representan realmente el sistema de administración financiera del Estado, ¿no? Y esos tres proyectos fueron sometidos por el presidente Hipólito Mejía. No se aprobaron y estuvo discutiéndose, inclusive en el 2005. Creo que hubo un préstamo con el banco, ya cuando se iba Leonel Fernández en el 2000, en el 99. Sí, hubo. Él suscribió 2 préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que me recuerdo que incluía adentro la creación del SIGEP, el Sistema de Seguimiento Integral de Gestión Financiera. Exacto, que tuvo la primera crisis que tuvo el propio gobierno del PLD, fue porque eso incluía el sistema informático, como lo definía el programa total. Claro. Y no sé quién del Palacio Nacional estaba trabajando en eso, Gustavo Montalvo. Y yo no sé cómo apareció una compra para los equipos del CIGEP de manera individual al margen de ese proceso, que trajo la renuncia de un primer funcionario que fue Montalvo. Así es. Esa es la historia de eso. Y hay que recordar que ese préstamo, el primer préstamo para el sistema integrado de gestión financiera fue de $10 millones y se vino a aprobar en el año 2000. Sí, exacto. Es decir, se aprobó en el año 2000. A nosotros en la Comisión de Contraloría que presidíamos en la Cámara de Diputados, nos tocó hacer la defensa a ese préstamo, porque ese sí era un préstamo importante, claro, ¿no? Era uno de 10 y otro de 20. Porque era sistematizar
todas las operaciones presupuestarias, todas. Todas. ¿No? El sistema permite usted saber, si fuera un sistema abierto, usted saber cuánto gasta al día cada institución en papel higiénico. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Es decir, el detalle de cada gasto, porque cada vez que se solicita o se programa un gasto, automáticamente entra al sistema y tiene que tener presupuesto. Lo que no tiene presupuesto no puede entrar al sistema. Y había algo que deformaba el presupuesto, que era un presunto fondo llamado 1401, que eran los sobrantes, que nunca había sobrantes. Y entonces se actuaban como si existieran los sobrantes. Y fue en el gobierno de Hipólito Mejía que se prohibió terminantemente el 1401. Y tan pronto la ley de Contraloría, la ley de control presupuestario entró, el contralor de entonces, Federico Lalane José, introdujo en cada organismo gubernamental un contralor que dependía de la Contraloría General de la República. Pero es bueno recordar que eso fue por decreto. Por decreto del presidente. Porque la ley que la elaboró Lalane José, que crea el Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría, fue aprobada ya en el 2006, ¿no? Porque estos proyectos de ley, le comentaba, de que la orgánica de presupuesto, la tesorería y crédito público, esos 3 proyectos de ley fueron introducidos por el paquete. En el gobierno de Hipólito Mejía, por el Poder Ejecutivo. Los deja caminando. Ahora, eran leyes tan complicadas, con tan poco conocimiento de los mismos legisladores. De algunos. Porque yo conozco uno que se llama José Rijo, que fue brillante conocedor de la parte de funcionamiento. Nosotros inclusive trajimos a Ricardo Magner, que era director del ILPES, que es el Instituto Latinoamericano de la CEPAL. Es más, llevamos a una comisión en el año 2005 a don Andrés Bautista, el que está en la CAS, el buen amigo Alejandro Montaz, fue el senador Dagoberto. Fuimos una comisión a la CEPAL donde se hizo una exposición de lo que se estaba avanzando en República Dominicana. Y ahí la CEPAL nos ofertó a 2 técnicos muy buenos para que vinieran a República Dominicana a ayudarnos a construir esas leyes. Y es por eso que el proponente, por ejemplo, de la ley de crédito público es precisamente don Andrés Bautista. Él fue el que depositó ya el proyecto consensuado. Y se aprobaron en el 2006, todas estas leyes se aprueban en el 2006, y la mezquindad del PLDismo, porque digo que es una mezquindad, cuando se terminaron todas esas leyes se hizo un libro que se llama Reforma de la Hacienda Pública en Hacienda. Se hizo un libro con todas las leyes. La ley de contabilidad gubernamental, todas las leyes tienen, dada en el Senado de la República, dada en la Cámara de Diputados, promulgada por el presidente de la República. Pues esa ley, como el que la había promulgado era Hipólito Mejía, no pusieron en la promulgación de la ley, pusieron la ley sin la coletilla de la promulgación. Que es parte de la ley. Que no es parte de la ley. Sin ese dato no hay. Es lo que la hace ley. Sí. Pero de esa época también hay que recordar con mucha sapiencia el esfuerzo que se hizo para que tuviéramos hoy en día, no tuviéramos los escándalos económicos y financieros y ni los déficits que hay hoy en día en el país. Si se hubiesen aplicado esas leyes desde el 2007, yo llego así, fuera otro país. Embuida de todo ese proyecto en lo que participé, negamos nosotros a la Secretaría de Educación. Y por eso nos escoge, porque yo entré a aplicar y a moverme a través del CIGEF, que entonces era que se llamaba, después le han cambiado el nombre, se lo han ampliado más. Y nosotros llegamos y entonces el equipo que estaba en la aplicación nos designó a nosotros la secretaría
llamada a hacer el ensayo, la aplicación real del sistema. Sí. Y estábamos más al día que todo el mundo. Inclusive, contribuimos a hacer el catálogo de las cuentas públicas. Así es. Porque la prisión era tan grande y los técnicos que teníamos eran tan formidables que nosotros... Y por eso pudimos montar fácilmente el sistema de transparencia, que era la consecuencia lógica. Y lo otro, que ahí usted jugó el rol más protagónico, fue la reforma y modernización del Congreso y la Cámara de Cuentas. Sí. Porque sin ese cabildeo que usted hizo con Iglesias, ¿cómo era Enrique Iglesias, no, que era el presidente del BID? El único préstamo que habían hecho a un congreso, era un pequeño prestamito a Costa Rica, porque ellos no hacían préstamos a Congreso. No. Tenían la idea, José. Vamos a hablar de... Este es un tema lindo. No, es que hay que recordarlo. Era que los congresos habían entrado... el presidencialismo fue más rápido en América caminando que los congresos. Entonces había un atraso, un desbalance entre... Había también mucho militarismo, mucho caciquismo, mucho atraso, y la presidencia se ejercía como si fuera un poder, ¿se parece algo aquí? Como un poder yo le total. Entonces, no, pero yo no quería cantaletear mucho, sino estoy en plano educativo. Ojalá que me estén oyendo. Entonces, que los congresos fueran contrapeso era algo muy importante. Y es con ese concepto con que yo voy y convenzo a don Enrique de la importancia de comenzar a que también se faciliten los préstamos, a que los congresos se desarrollen y tengan suficiente formación técnica, suficiente responsabilidad sobre el manejo de los fondos públicos. Y es ahí a donde nos dan, porque lo primero que nos dieron fue una donación. De Taiwán. No. Una donación no reembolsable. Una ayuda técnica no reembolsable. Creo que de $600,000 sí. Para nosotros hacer 400,000. 400,000 hacer el proyecto. Nos prestaron 20 millones de dólares. Todo eso se hizo, como es lógico, con la aceptación de los presidentes de la República. Cuando hubo que hablar con cualquier presidente, yo hablé, porque era más importante el progreso del país que... Y además la política... Y fortalecer la independencia del poder legislativo, la modernización del Congreso. Conseguimos que nos avalaran eso y comenzamos. Y por ahí que entramos nosotros discutiendo que sin Cámara de Cuentas. Por eso yo soy tan rigurosa con la Cámara de Cuentas. Por eso a mí me duele todo lo que pasa en la Cámara de Cuentas. Porque la Cámara de Cuentas es fundamental para un buen gobierno. Para controlarla. No es para pelear con nadie. Es para decirle, eso no se hace. Eso hay que hacerlo así. Eso y una cosa importante, José. Aquí hay que unificar todo el software con que se manejan los fondos públicos. Claro. De manera que se haga fácil la auditoría, el seguimiento. No siempre se puede hacer técnicamente. Hay que hacerlo bajando a conocer los papeles, pero facilita mucho que tengamos un solo sistema para todos los organismos. ¿Tú sabes lo que le economizaría al país una Cámara de Cuentas eficiente, como está instituida en su ley 1004? Pero tenemos que hacer una pausa. Desde luego. Sí, y vamos a seguir con el tema. Milagros desde la Z. Ya estamos de vuelta con ustedes. José, estoy aquí en el portal de DigiExpress, tratando de ver en la realidad lo que tú estás explicando. Entonces, lo primero que me llama la atención es que dice noviembre de 2018. El gobierno ha sido incapaz de presentarle al país el cierre del año 2018. Y tiene una explicación, para mí tiene una explicación. Me imagino que ellos andarán buscando cómo es que van a equilibrar el presupuesto. Porque la diferencia de los ingresos menos los gastos, a ellos le está dando un déficit de 97,000 millones. Hay un trabajo. A nosotros nos está dando un déficit de 112,000 millones. Y la diferencia entre el dinero que se tomó prestado menos el reenganche de la deuda solamente da una diferencia, sobran unos 87,000. Es decir,
que el déficit no es igual al financiamiento neto. Y al no ser igual, es un presupuesto desequilibrado. Sí, en términos se llama un presupuesto falso, cuando tú no equilibras. Es que tanta creatividad. Óyeme, le han vuelto. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental y a la ley de Cámara de Cuentas, la Dirección General de Contabilidad tiene que preparar lo que se llama el estado de recaudación e inversión de las rentas, el ERIR. ERIR, E-R-I-R. Ese es el cierre contable del año. Ese cierre contable tiene que ser revisado por la Contraloría General de la República y el ministro de Hacienda remitirlo a la Cámara de Cuentas antes del 1 de marzo. Es decir, que al próximo jueves 28 ya ese estado de recaudación tiene que estar en la Cámara de Cuentas. Sin embargo, hoy todavía... Después de la rendición de cuentas. A más tardar. Pero ¿por qué? Porque es que ese cierre contable es la base sobre la cual la Cámara de Cuentas tiene que hacer la auditoría del presupuesto del 2018, en este caso, para presentarle el informe al Congreso, que tiene que ser antes del 30 de abril. Sí, pero lo que le sorprende a él es que el término sea el 31, el 31. El 28 de febrero. El 28 de febrero, sí. Y no el 27. Y no antes del 27. 2 días antes del 27 de febrero. Bueno, para que sea incluido es que la ley te pone como límite antes del 1. Antes del 1. Pero eso no quiere decir que no ya para el 27 el presidente de la República no lo tenga. Porque ese es el límite, claro. Ese es el límite. Claro. Es decir, es a más tardar antes del 1. Ahora, aquí no se cumple nada. La ley de crédito público, la 606, si tú entras ahí, tú buscas en el portal de crédito público, busca crédito público. En el portal le dije precio. No, el portal de crédito público. No, que se llama así mismo, crédito público. Desde que tú escribes crédito público, te aparece el portal. En ese portal hay una parte que se llama, si tú bajas, ¿no? Ahí tú vas a encontrar informe al Congreso. Informe trimestral al Congreso. Sí, aquí está. Informe de la deuda pública. Informe de la deuda pública. Sí. Que tiene que ser enviado al Congreso cada trimestre. En los primeros 30 días después del trimestre. Para que el Congreso pueda cumplir con lo que ha autorizado y ver controlando si la deuda se está cumpliendo en los términos en que lo autorizaron. Correctamente. No en los términos en que eso hay que conversar. No, y además si se está dando sostenibilidad. Aquí hay que invitar el jueves que viene, vamos a hacerlo, a la LANE, a Santa Ella y a Esquea, que han hecho un sometimiento sobre algún incumplimiento inconstitucional, que me parece que es un gran aporte a la organización del manejo de las finanzas públicas, el que han hecho esos ciudadanos que están reunidos en una entidad política de servicio a la democracia. Así es. Si tú te fijas, Julio, ¿cuál es el último trimestre que está publicado? Septiembre. El tercer trimestre. Sí. Falta el cuarto. ¿Cuándo tenía que haber llegado el cuarto trimestre al Congreso? Antes del 31 de enero. Sí. Pero ya estamos ¿a cuánto? Estamos a 21 de febrero. A 21 de febrero y todavía no se los remite al Congreso. Eso es una violación a la ley. Porque tú abriste un informe. Eso es para cancelar el funcionario. Dale, y tú vas a ver el concepto. Eso es más costoso. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 606 de Crédito Público y su reglamento de aplicación, el Ministerio de Hacienda presenta el tercer informe trimestral de situación y evolución
de la deuda pública. Es decir, es un mandato de la ley Es un mandato, 606 de crédito 606. público. Y por eso es que nosotros decimos que vivimos en un mundo de a institucionalidad, de no Oye respeto lo a la que ley. dice, oye lo que dice la ley. Dicho marco regulatorio establece que con una periodicidad trimestral y a los 30 días siguientes al cierre de cada trimestre, el Ministerio de Hacienda presentará El al Congreso 31 de Nacional enero. un informe analítico. O sea, Es que es la ley. Es la ley. O sea, te quiero hacer una pregunta. Pero Una- el ministro dijo, nosotros no vamos a hacer pacto fiscal porque esto es un año preelectoral, imagínate tú. Si el ministro dice eso, ¿Eh? te tengo que hacer una referencia. Yo creo que eso es más delito que el aumento de los sueldos que se hace en la Cámara de Cuentas. Claro que sí. Eso es mucho más grave, porque eso es la finanza nacional. Y más delito Y que- eso es lo que este país necesita. Gente que estemos vigilando, o ciudadanos vigilando el cumplimiento de la ley, la rigurosidad, que es por donde se nos escapa el dinero, Así por es. donde llega el robo. La corrupción. Y el 3.8 que dice el BID, El BID que se va de en despilfarro. eso y en lo otro. Claro. ¿Qué iba a decir, Julio? no, yo iba a decir precisamente que es un mandato de la ley. Pero mi inquietud, el Congreso... Eso viene la otra parte. Como el Congreso está controlado, no hay demanda, no hay solicitud por parte del Congreso, ni se interpela a ese ministro por irrespetar al Congreso. Pero un porque hombre eso es un que no irrespeto se ha al Congreso. enlodado como el senador, presidente del Senado, que ha pasado por el lodo sin ensuciarse, ¿qué le importa? Va a escribir el día 23 de enero una carta a la Cámara de Mire, Cuentas se va a vencer. diciéndole hasta del día 31 debe estar aquí el informe de impuestos por el artículo tanto de la ley 606. Claro. No, eso no se hace. Y déjame decir. Pero una pregunta de procedimiento. Cualquier diputado puede... Sí, aquí hace una pausa. ¿Cualquier diputado puede pedir esto o tiene que ser el presidente? O sea, No, No, cualquier diputado. El presidente Cualquier simplemente diputado. es un llevador del orden parlamentario, regido por un reglamento que se modernizó. Así. Porque ese reglamento era una tiranía peor que la de Trujillo ahí adentro. Pero vamos a Y el decirle trabajo a de Wellington y a modernización del Faride. Congreso llevó... Wellington sé que lo pidió, preguntó si había llegado y le dijeron que no había llegado al Congreso. ¿No? Esa es la cosa. Y es una información que hay que... Eso es Óyeme, ese es el país mandato. ese es el país que necesitamos, el país que no queremos. Y- Hoy aquí ve una joven que se llama Germania Montaz. Montaz. No le conoció. Creo que físicamente le he visto en algún sitio. Un Brillante, artículo, mi querida amiga. Un abrazo a Germania. Yo la leo a ella hasta el detalle. Habla de los incidentes que aumentaron el ingreso y habla además cómo se aplicó o no se aplicó y qué realmente está pasando en el área. Lo hace, se ve muy profesional. No usa las palabras de Julio. Si Yo hay tengo modernización... que decirle, Julio, ¿Cuál aguántate. palabra? A veces unas palabras que tú haces muy... No, pero con todo el derecho. Bueno, pero La modernización de la Dirección General Sí. de Impuestos Internos empezó con Juan. Juan, sí. Y ella era la subdirectora de Impuestos Internos. Un hombre bueno y pero, decente. pero con esta violación... Que se formó, óyeme esto, ¿cómo se formó? Don Antonio Guzmán tenía de ministro en comercio a este Cabral de Santiago. Sí. Y entonces él escogió 3 o 4 jóvenes para mandarlos afuera. Le pidió a don Antonio para que se formaran en el arte de las finanzas públicas, en los impuestos. Y uno de esos fue Juan Hernández, En paz descanse, que ¿no? fue. Sí, hombre. Y otros dirigentes importantes se fueron a formar en esa arte. Así es. Bueno, hacemos Hacemos una la pausa pausa, y sí. retornamos en breve. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta. José, yo le quiero recordar, quiero que me permitan, tú y doña Milagros, que me permitan recordar que lo primero, nosotros estamos hablando de violaciones a la ley del Poder Ejecutivo. Y el presidente de la República, cuando presenta su juramento,
antes de cualquier cosa, lo primero que dice es que jura ante Dios y no sé qué, ante el sagrado Asamblea Nacional, que jura cumplir y hacer cumplir. Entonces aquí hay una violación doble, ni la cumple ni la hace cumplir. Mira, el presidente, a propósito de eso, el próximo miércoles es 27 de febrero. Va a hablar. Y le corresponde al presidente de la República hacer la rendición de cuenta del año 2018 en lo que se denomina una reunión conjunta de senadores y diputados. Mucha gente habla de Asamblea Nacional y es incorrecto. Porque la Asamblea es otra cosa. Es en el salón de la Asamblea Nacional, pero es una reunión conjunta. Mira, aprendí algo nuevo. Porque cuando se reúne la Asamblea Nacional es para tomar decisiones. Y ahí no se va a tomar. Ahí no se toma ninguna decisión. Y hay una dirección, ahí se oye y se aplaude. Y hay una dirección establecida que no es la que opera en la Cámara de Diputados ni en el Senado. La preside el senador, pero se compone de las dos fuerzas en cuanto a la mesa directiva. Entonces, precisamente el 27 de febrero, el presidente tiene que hacer su rendición de cuenta. ¿Y qué dice la Constitución de la República, que yo he querido traérmela hoy? Sí, yo bueno. ¿No? En su artículo 114, rendición de cuentas del presidente de la República. Es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior. Me paro ahí. Esa es la primera parte. Es decir, ¿qué es lo que tiene que ir a hablar el presidente de la República? ¿Cómo administró la ley de presupuesto general del Estado del año anterior? Del año 2018. Tú estás leyendo la ley. La Constitución. La Constitución. Nada de ley. La ley de leyes. Ahora, esa rendición de cuentas de la administración presupuestaria, financiera y de gestión, nunca el presidente Danilo Medina la ha cumplido, porque nunca ha hecho eso. Si tú buscas en todas las rendiciones de cuentas, mal llamadas rendiciones de cuentas del presidente, tú vas a buscar la ley número. Porque tiene que decir, lo primero que tiene que decir es la ley número tal, aprobada por el Congreso Nacional. Dispuso de él. No, porque eso es. Eso es. Es decir, él tiene que hacer referencia a la de ley, acuerdo a la autorización que le dio el Congreso a ejecutar conforme a la ley. Y esa es la rendición de cuenta presupuestaria que él tiene que hacerle al Congreso. Para que después el Congreso evalúe si él cumplió o no con el mandato de la ley, ¿no? Pero ¿qué hace el presidente? Bueno, se torna en un show mediático con pantalla, con gente hablando, felicitando a gente sentada ahí, ¿no? Una cosa que no se corresponde con la solemnidad que debe de tener una rendición de cuentas, porque señor presidente, usted es el responsable de elaborar el proyecto de ley de presupuesto, pero el Congreso es quien le autoriza a gastar. ¿Pero a gastar cómo? Conforme a la ley. ¿Qué diferencia? Entonces, ¿sobre qué tiene que usted hacer rendición de cuenta? Sobre la ley que se le aprobó. Entonces, él tiene que explicar, por ejemplo, cuánto fue el ingreso, cuántos fueron los gastos, cuál fue el gasto corriente, el gasto de capital. Todo el mundo recordará aquellos discursos de Balaguer, que ante una magia, ¿verdad?, de números, daba con pesos y centavos cada obra que se ejecutó. Sí. Era una rendición de cuenta que hacía, y no lo obligaba la Constitución anterior, porque la Constitución a partir del 2010 es que se habla esto de administración presupuestaria, financiera y de gestión. Porque la anterior lo que decía era entregar las memorias y dar un informe explicativo
un mensaje del presidente, pero aquí no, aquí es específico. El presidente tiene que decirme a mí cómo fue que no le cuadró, cómo fue que no equilibró el año 2018. ¿Cómo fue que superó el financiamiento y al final de año tuvo que coger un préstamo que no estaba contemplado en el presupuesto? Que es otra violación a la ley. Pues claro que sí. ¿Cómo fue que durante todo el año él tuvo que hacer maravilla para quitarle 5,000 millones de pesos a salud pública y mandárselo a Punta Catalina? Porque aquí lo demostramos durante todo el año. Sí. Todas las violaciones que luego se trató de legalizar a través de la ley 5518 con el mal llamado presupuesto complementario. Entonces, cuando se habla de gestión, el presidente tiene que decir qué se ha logrado en materia de educación o de salud. Ay, de educación, óyeme, José, párate ahí, óyeme esto. Tú sabes que siempre le he contado a los amigos muy queridos la decisión de haber normatizado que a la Secretaría, a la condición de maestro, se ingresaba en el servicio público mediante concurso. Porque no era una decisión difícil. Porque la tradición era hacer nombramientos políticos y políticos. Pero uno se daba cuenta que el sistema de educación ya no resistía a eso, que había cambiado el mundo y lo dejamos. Eso lo hicimos nosotros. Hace un trabajo Alicia Ortega hace apenas unos días y descubrimos que los que se cortan en los concursos son los que están nombrados. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de este nuevo engaño de lo que ha sido el 4%, que así como se ha titulado, cuando la calidad educativa, que era lo fundamental, se deteriora de esa manera? No hay manera. Y más cuando el incumbente utiliza los recursos del ministerio para promoverse como precandidato. Porque todas las acciones, se gastó 1.400.000 pesos todos los días en publicidad y propaganda. Tenemos que hacer otra pausa. Oh, sí. Wow. Milagros desde la Z. Ya estamos de Sí. vuelta. Concluyo la parte de la rendición de cuentas del presidente porque tiene dos partes. La primera parte decía que es de la administración presupuestaria, financiera y de gestión. La segunda parte, ese informe, tiene que estar acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso. Es decir, el presidente no me puede venir a hablar a mí de actividades, de gastos que no están contempladas en la ley que se aprobó para este año. No. Él tiene que, en su rendición de cuentas, él tiene que decir las proyecciones, pero no volverme a decir, yo voy a hacer el hospital regional de San Francisco de Macorís, le pusieron 600 y no se ejecutó. Es el pasado, no es el futuro. En otras palabras. Pero, y eso, lo que falta también es que hay un artículo 115 que habla de la regulación de los procedimientos de control y fiscalización, que tiene 10 años ese proyecto de ley en el Congreso y no acaba de salir. Porque esa es la ley que debe regular cómo se hace las interpelaciones, las invitaciones, cómo se hace el control político, cómo se hace el análisis, el informe de la Cámara de Cuentas, claro, de todo. Es decir, de ese control. Y esa ley no ha podido salir en el Congreso. Pero nosotros tenemos un invitado de lujo hoy aquí, nuestro gran amigo Norberto Rodríguez, empresario, político, gente comprometida con los dominicanos en el exterior y con su país. Y hoy está por aquí. Bienvenido, Norberto, y con la expresión de milagro, ¿verdad? Estuvimos juntos en Washington y para mí fue una revelación conocerlo, ¿verdad? Y estar con él, hasta cenamos juntos, ¿verdad? Sí, él nos invitó a sí, cenar y estuvimos conversando con un grupo muy, muy variado, pero muy comprometido con
La reunión nos encontramos con motivo de aquel homenaje, reconocimiento a Payá Gómez, Así fue, promovido por Espaillá. Por Espaillá. Pues Norberto, bienvenido. Bienvenido. Cuéntanos, ¿cuáles son las aspiraciones con miras a las elecciones del 2020 de la comunidad dominicana? Principalmente en Nueva York, ¿verdad? Y New Jersey, que es por donde... Bueno, primeramente déjame iniciar diciéndole gracias por la invitación a ustedes, y es para mí de verdad un privilegio estar en la presencia de ustedes tres, ¿me entiende? Y aprovechar ya el momento, el escenario, para enviarle un saludo allá al estado de New Jersey, a los compañeros, a las compañeras, de igual manera a Nueva York y a todo el exterior. En base a tu pregunta, tú sabes que hay muchas inquietudes. Ya de verdad que tenemos un grupo de unos jóvenes que están saliendo, que se están integrando más a la política. Es increíble que los jóvenes hoy día estén echando un poquito al lado lo que es la música y se estén integrando a la política, que son dos pilares totalmente diferentes, opuestos. Pero la situación lo demanda. Y tenemos muchos compañeros en el exterior que se están educando un poco más, porque ellos ven la necesidad que el país requiere de la integración tanto del área femenina como los jóvenes, la juventud. Entonces hay un grupo de compañeros que se están educando, como le dije anteriormente, y quieren formar parte de un proyecto ahorita que se está iniciando, llamada la Mesa Electoral, a donde entiendo que hay varios compañeros como un Vladimir, que está en el Peña. Sí. Peña, exactamente. Y se está haciendo una buena proyección, preparándose para las elecciones. ¿De qué manera? Por ejemplo, se están identificando cuántos recintos hay de antemano. Y se está proyectando la diferencia que hubo en las elecciones del 12 a la del 16. Por ejemplo, en el 12 hubieron recintos que en el exterior la Junta Central Electoral decidió mover esos recintos de un lugar a otro. Sin previo anuncio, el anuncio en el tiempo necesario para que todo el mundo se enterara. Exactamente. Hubo decisiones inclusive el día anterior Correcto. que cambiaron situaciones especiales. Sin justificación. Sin justificación, porque hay un recinto que yo estuve analizando en el 2012, donde en ese recinto solamente, en ese código postal, ese zip code, hubieron casi 6,000 votantes. Y no hubo ninguna justificación para trasladarlo, prácticamente, eso fue en la ciudad de Paterson, New Jersey, para trasladarlo al otro extremo de la ciudad. Entonces, es como una dislocación. Sí, es como quitándole la posibilidad a los diferentes partidos que puedan hacer su trabajo de relocar a esas personas y decirle, mira, esta vez te va a tocar en este lugar, no te toca en aquel. Sí, sí. Poniéndosela en chino, en otras palabras. Sí. Sí. Bueno, pero precisamente para el día 2 de marzo estaremos compartiendo un taller allá con ustedes sobre electoral. Sí, el exterior se viste de lujo. Ay, gracias. Así es, de verdad que es un privilegio para el exterior tener la presencia de nuestro hermano José, donde va a estar educando con un programa que se llama El Arte de Cómo Ganar Elecciones. ¡Wow! ¡Ay, qué bello, qué bello! ¡Wow! De verdad. Sí, no. Alguna vez vamos a tener que hacer ese programa aquí con micrófonos abiertos. No, hay algunas cosas que no. No, yo sé que no. Yo sé, hay cosas en las que hay que dar una advertencia. Una estrategia. Cómo manejarla con cuidado. De manera de evitar los errores. Claro. No de engañar a nadie, sino de evitar que se cometan daños contra la democracia. Y es prepararse primero para ejercer el derecho sagrado de votar. Nosotros hemos encontrado que en los Estados Unidos, en el exterior en sentido general, hay una gran cantidad de dominicanos, ya sean que nacieron allá o que aunque nacieron aquí no están documentados, es decir, no tienen su cédula. Sí. Entonces, se ha diseñado parte de un plan de empadronamiento y cedulación que va a permitir que este trabajo por recinto, por colegio electoral, identificar a los padres para que obliguen a sus hijos a que vayan a sacar su cédula, ¿no? Se estima que más de 200,000 dominicanos
no están empadronados y deberían ser empadronados. Y están en ese espíritu que tú dices, es decir, jóvenes que se están diciendo, bueno, pero nuestro país tiene que vivir en un orden como el que nosotros tenemos aquí. Así mismo Y en es. ese sentido, ¿No? una de las causas por las cuales Peña Gómez, cuando el fraude, dos cosas fue las que quiso sacar adelante. La independencia del Poder Judicial, quitarle al Senado el manejo político de la justicia. De la asignación de los, y de los la jueces. doble nacionalidad para los dominicanos. Que aunque no funciona en los Estados Unidos, sí funciona para el dominicano. Que cuando se acerca a su país, siente que cuando se hace nacional allá y sigue siendo nacional de aquí, no pierde su categoría ni su calidad, ni sus ni derechos. aquí ni allá. Sigue siendo un dominicano integral que puede inclusive influenciar allá, como viene sucediendo, y hacer la mayoría de los dominicanos, porque ya las sesionales, Sí. el voto exterior viene siendo el noveno, la novena ciudad en cuanto a votos. No, indudablemente. Así es. Va a llegar un día en que ustedes allá van a escoger aquí. Decide. Y allá no hay ni tarjetica, ni compra de votos. Allá lo que hay es el deseo de que el país avance. Yo creo que ese es el problema grande que tiene el PLD ahorita. Sí. De que ellos saben que allá no hay manera de decirle a una persona, toma para un picapollo. Porque allá el que no puede comprar un picapollo, el gobierno se lo provee. Entonces es fuerte para ellos y a la vez para nosotros. Tenemos que tratar de ayudar a los compañeros que están aquí en el país a que puedan seguir ese paso. Por ejemplo, las elecciones pasadas, yo hice varias llamadas a varios familiares diciéndole, mira, ¿tú te acuerdas de los problemitas que tú tenías cuando me llamaba, que te enviara para esto, para el gas, para aquello? Sí. Ahora yo necesito que tú pienses en el país y necesito que obvie cualquier cosa que te ofrezcan y me haga caso. Sí. Esto es lo que hay que hacer. Yo creo que esa campaña es fundamental, Es fundamental. porque si uno se pone a observar lo de las remesas de los dominicanos que viven en el exterior, el que menos manda, vamos a decir que manda $200 al mes. Así es. Y $200 son 10,000 pesos. Es Eso es el- mucho más Es que el salario mínimo. Es el programa de protección social más serio, Claro más que- profundo que tiene la República Dominicana. Claro que sí. Eso tiene más validez, más mejor aplicación que la 8701. Así es. No, y que eso permite también que el que está aquí le vaya buscando la posibilidad de que va a comprar una casa, que va para su retorno, prepara. Pero para eso hay que cambiar. Correcto. Porque yo me imagino, tú nos comentarás, cuál es la percepción que tiene la gente de querer venir en estos momentos para República Dominicana. Bueno, de verdad tú sabes que sea como sea, nosotros somos todos dominicanos, ¿me entiendes? Y a veces hasta los comerciales que uno ve en televisión le entra esa nostalgia de uno querer venir. Desafortunadamente hay muchos compañeros que por dificultades económicas no se pueden dar el lujo de venir como ellos quisieran. Pero una vez que tengamos un país donde sentimos la libertad de poder venir cuando uno sale del aeropuerto sin tener que estar mirando para atrás por la preocupación de la criminalidad y esos factores, ¿me entiendes? Mira ahora, Norberto, tanto el Departamento de Estado como el gobierno de Inglaterra han advertido que en el país hay abusos, atracos, y que deben tener mucho cuidado las personas que vienen a hacer turismo aquí. O sea, eso que tú estás diciendo es una necesidad nacional para dar esta inseguridad ciudadana, porque es un país que quiere desarrollarse en el turismo, y además que en esa cantidad de gente que viene aquí en diciembre son dominicanos. Sí, son dominicanos. Probablemente. Es así. Ahora, otra cosa que me interesa ir conociendo, se habla mucho de los legisladores del exterior. ¿Cuál ha sido el papel hasta ahora de nuestra representación en el exterior? ¿Se sienten, hay una correspondencia de su responsabilidad con la comunidad? Mira, es una tremenda pregunta. Yo escuché en la radio, creo que fue ayer, un joven que está en el área de deporte, donde él decía que el exterior no conoce los 3 famosos diputados de la circunscripción número 1, que eso abarca Canadá,
gran parte de los Estados Unidos. Y de verdad esa es la realidad. No existe una figura, una persona, vamos a decir, que esté en comunidad, vinculado con la comunidad, el dominicano del exterior. Hace falta una imagen, un joven, alguien que pueda de alguna manera u otra mandar ese mensaje donde entendemos que la demarcación de los Estados Unidos es amplia, pero por lo menos las ciudades más grandes como es Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, sí, que residen la mayoría de los dominicanos, que por lo menos puedan ver en que sea una vez al mes o una vez cada 6 meses y entender que hay una persona que está ya en representación aquí de los dominicanos. Y que tiene un local, una oficina. Así es. Y desafortunadamente no lo hay. Y toca problemas, porque a veces tú tienes un problema ya jurídico con un pariente de aquí y te hace falta una persona que te oriente cómo resolverlo. Claro, correcto. Sí. Hay un vacío. De que tenemos 3, los tenemos, pero son un título fantasma, diría yo, porque es que la comunidad no lo conoce. La circunscripción 1 tiene que ver con Canadá, Nueva York, New Jersey. Miami. No, Miami pasa a ser parte de la 2. De la 2, correcto. Y Europa la 3. California. Massachusetts. Pensilvania. Correcto. Y cuidado si va a correr para diputado. La conocen muy bien, ¿eh? Para nada. Sí, así es. Tenemos a Ohio, a California. Sí. Como dijiste, Rhode Island, Massachusetts, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington, Carolina del Norte. En Canadá hay 2 seccionales grandes, que es Toronto y Montreal. Ya. Porque la circunscripción 2 entonces Puerto Rico, el Caribe, Miami, las Caribe, Islas Vírgenes, las Antillas Menores, Miami, Panamá, y hay un Panamá. Puerto Rico está, ¿no? creo que está ahí. Las Venezuela. Carolinas también pertenecen. Venezuela ¿o está ahí. Las Carolinas no te voy a contestar porque no estoy seguro. no, pero yo creo que estamos fuera. No, y la circunscripción 3 es la de Europa, la de Europa, indudablemente. Pues nada, nosotros estamos llegando ya al final. Pero nada como que satisfacción de qué gusto a Norberto tener con nosotros, indudablemente. a todos los compañeros de Nueva York y New Jersey, decirle que está de visita aquí con nosotros el compañero Norberto Rodríguez y que es de mucha satisfacción oírlo y que sabemos que ahí hay una gente que se está preocupando por una muy buena, un buen papel electoral y una visión moderna de lo que es la política y de la representación. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y quiero recordarle al exterior que calma, que no tengan, ¿cómo se dice? No coman ansias. Sí. Que el caballero va de camino. Así que vamos a tener el privilegio de verdad de compartir en este seminario con nuestro hermano José Rijo. Muchas gracias. Pues Julio, hemos llegado al final. Norberto. Julio, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerlos aquí. Debimos saludar a la esposa de Norberto que Ay, está con nosotros. Milagros desde la Z.